Marta Rodríguez Flores, qué gusto en saludarte. Igualmente, Mario, mucho gusto, un placer por aquí recibirte en Mentalmente Psicología Especializada. Eso te iba a preguntar, ¿dónde estoy? En Mentalmente Psicología Especializada. ¿Qué significa mentalmente psicología especializada? Mario, y todos, les cuento, bueno, Mentalmente Psicología Especializada es una fundación habilitada para la prestación de servicios en salud y brindamos todo tipo de servicios en psicología y sus áreas afines. Si hablamos de problemática en el territorio chocuano, desde mentalmente, ¿de qué problemática podríamos hablar? Bueno, muchísimas, múltiples. Para nadie es un secreto que hemos estado vivenciando una ola de inseguridad y un dato curioso e importante, según la Organización Mundial de la Salud, después de pandemia, los indicadores de salud mental, ¿cierto? La prevalencia de salud mental, tanto en trastornos mentales como depresión y ansiedad, incrementaron en un 25%. ¿Qué quiere decir esto, Mario? Que venimos de una pandemia, vivimos una situación bastante compleja a nivel internacional, a nivel mundial, y de ahí se han generado cierto tipo de secuelas psicológicas, pero que pues de cierta manera no se le han venido dando como atención. ¿Han evidenciado esas secuelas? Claro que sí. Hemos evidenciado, empieza a llegar mucho a la consulta trastornos de ansiedad, trastornos del estrés, trastornos depresivos y por supuesto, pues eso podemos evidenciarlo en los casos que atendemos. ¿Cuáles son las edades más afectadas? El problema, el flagelo está más en los niños, está más en los adultos, está más en los adultos mayores, está más en las mujeres, está más en los hombres, en los jóvenes, en las jóvenes, en las niñas, los niños. ¿Dónde se presenta más este flagelo? Podríamos decir que a la consulta de Mentalmente Psicología Especializada llegan todo tipo de edades, pero principalmente tenemos un lazo comprendido entre la infancia y la adolescencia. Nos llegan más adolescentes con trastornos emocionales y obviamente también en la edad adulta conseguimos personas ya diagnosticadas con trastornos de ansiedad. ¿Qué es un trastorno emocional? Un trastorno emocional tiene que ver un poco con las afectaciones principales que se dan en el funcionamiento emocional de la persona. Las emociones principalmente son pues primarias, por decirlo así, también hay emociones secundarias, pero tienen que ver un poco con cómo te sientes, cómo se siente la persona. Cuando hablamos de emoción venimos a hablar del sentir, ¿sí? De cómo funciona esa persona emocionalmente y empezamos a ver afectaciones en esas. Dentro de esas afectaciones vemos fenómenos que son muy conocidos o bueno, no tan conocidos como el cutting, por ejemplo, que es como una tendencia a autolesionarse o autolesiones como está descrito en el Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales, autolesiones que tiene que ver un poco como que, con que la persona no se siente bien, hay un estado disfórico, es decir, un estado displacentero. No sé si, bueno, ha pasado a todos, nos ha pasado en algún momento de la vida de que no nos sentimos como tan bien, de que hay algo que como que no nos deja estar bien, de pronto hay una tristeza, ¿cierto? Que ha estado ahí prolongada, hay una sensación ahí como de vacío, como que algo no está mal. Entonces, cuando no empiezan a estar bien esto se empieza a prolongar por un determinado tiempo, ya obviamente para hablar de trastorno tendríamos que primero que evaluar, ¿no? Y ahí sí diagnosticar. Pero sí vemos que hay múltiples afectaciones a nivel emocional en el individuo. Me habló del trastorno emocional, pero me habló de otro trastorno, el trastorno De ansiedad. de ansiedad. ¿Qué es ese trastorno de ansiedad? Bueno, el trastorno de ansiedad suele convertirse en muy común. Es básicamente, tendríamos que cumplir primero los diferentes criterios diagnósticos para poder diagnosticarlo. Pero como para explicarlo en los términos que se pueda comprender más fácilmente, es como una tendencia a anticiparse negativamente ante los sucesos futuros. Es como un miedo a lo que va a pasar, como un miedo a lo que va a ocurrir y por supuesto esto viene acompañado de unas reacciones fisiológicas. Te explico, temblor en las manos, taquicardia, sensación de ahogo, como esa tendencia como que voy a hiperventilar, algo va a pasar y obviamente pues en cada ser humano, en cada individuo se va a manifestar de manera diferente y eso es lo bonito de la psicología, de que todo parte de una individualidad, ¿sí? Las manifestaciones de la ansiedad en Mario, un ejemplo, no van a ser las mismas de que Magda, ¿sí? O en cada individuo de manera particular. Pero por supuesto, sí es muy importante recibir atención frente a esos sucesos.
a veces las personas empiezan a presentar ese estado displacentero, disfórico, me siento muy mal, tengo mucho miedo por las tareas que vienen, creo que las cosas me van a salir mal, no sé qué pasa, empiezan a agitarse, empieza a alterarse el sueño, no empiezan a dormir bien y empiezan a haber temores tan sencillos como me da miedo cepillarme los dientes, me da miedo algo tan sencillo como comer porque si como me puedo ahogar. Es decir, por supuesto hay unas distorsiones importantes en el contenido del pensamiento que me llevan a interpretar la realidad o los sucesos que ocurren de una manera catastrófica, de una manera negativa y eso genera múltiples secuelas. En algunos momentos, ¿qué puede pasar? Que las personas dicen, no, bueno, sí, y lo dejan pasar. Y solo consultan cuando ya están las reacciones fisiológicas. Es decir, cuando ya ven que están temblando, cuando ya se ha alterado el sueño, Pero está el problema. cuando ya está así, y avanzado. Y avanzado. Perfecto. Sí. Para que lleguen a esos dos estados, tiene que haber algún tipo de episodio que se haya presentado en esa persona, algo que haya visto, algo que haya vivido. Mario, efectivamente, mira. Y que lo afecte tanto, pues, sí, para llegar a esos niveles. Las problemáticas de salud mental van a variar. Es decir, lo que produce la ansiedad en una persona A no va a ser lo mismo que la produce en una persona B. Podríamos tener varias predisposiciones o vulnerabilidades que pueden ayudar a que se presente este trastorno. Podríamos hablar de vulnerabilidades genéticas. Quiere decir que algún miembro de la familia en algún momento ha padecido algún tipo de trastorno mental. Eso es una vulnerabilidad genética, que, o sea, es decir, como que ya venimos por ahí con alguna alteración o con alguna predisposición para. También, por supuesto, situaciones vitales importantes. Mario, nadie está exento de una muerte de un ser querido, ¿cierto? Donde había un vínculo pues bastante fuerte. Nadie está exento a situaciones difíciles, ¿no? Traumáticas, lo que ha pasado últimamente, que incendios, derrumbes, catástrofes, por decirlo así. Y por supuesto hay otro tipo de situaciones que se viven desde la infancia que afectan significativamente y que podrían también ser causantes. Negligencia en el hogar, abandono de los padres, que ocurre, sucede y es muy común. Creció la familia siendo víctima de violencia psicológica, física, violencia sexual, ¿cierto? Entonces hay muchas vulnerabilidades. Bueno, cuando llegan todos esos pacientes, cuando llegan todas esas personas buscando ayuda, ¿qué tipo de profesionales pone a disposición de esos pacientes le podemos decir? ¿Sí? Sí. De esos usuarios o pacientes mentalmente? Mira, sí, y eso es lo interesante y de pronto es el plus. Tenemos algo muy novedoso en Kibdosho Co. También tenemos atención virtual y se trata de eso. Por eso se llama Mentalmente Psicología Especializada. Aquí van a encontrar profesionales altamente cualificados, idóneos. ¿Y eso de lo virtual sí es tan bueno como hacerlo presencialmente? Ya te podría pues como responder. Entonces los profesionales son idóneos, ¿cierto? Los profesionales son altamente cualificados, aquí los profesionales son especialistas, magíster, principalmente en psicología clínica, es decir, tenemos profesionales cualificados para atender este tipo de necesidades, entrenados. Y algo fundamental, profesionales éticos. ¿Qué quiere decir que sean profesionales éticos? Ley 1090 del 2006. Significa que nosotros todos los profesionales que trabajamos en Mentalmente respetamos la confidencialidad del usuario. Y eso quiere decir que somos empáticos, comprendemos, entendemos lo que está viviendo la persona. Y no contamos lo que está viviendo la persona. Por supuesto, no se puede contar éticamente. Es decir, no se puede contar éticamente. Además, también del sentido de responsabilidad, de humanidad, que se genera en atender a una persona que está sufriendo y que está padeciendo un malestar emocional. Sí. ¿Sí? Porque lo comprendemos desde esa perspectiva. En cuanto a lo que mencionabas de las consultas virtuales, realmente son pocas, más son las consultas presenciales que atendemos y sí funciona perfectamente. Es decir, después de la pandemia nos hemos dado cuenta que la conectividad, las TICs han sido bastante importantes, obviamente teniendo todo tipo de precauciones y demás. ¿Cuántos profesionales? Uy, Mario, tenemos aproximadamente unos 7 profesionales. Tenemos una magíster en drogodependencias. ¿En qué? En drogodependencias. ¿Qué es eso? Puede ayudar en todo tipo de casos de adicciones, ¿sí? Entonces, hoy en día hay múltiples adicciones, podríamos hablar de adicciones a sustancias psicoactivas, pero también adicciones, por ejemplo, no comportamentales, ¿cierto? ¿Y las comportamentales cuáles son? Bueno,
No, aquí aprendiendo, aquí, ¿no? No, claro, sí. Bueno, normalmente las adicciones se dan como, o sea, no cómo se dan, sino que las adicciones normalmente son a sustancias psicoactivas, ¿sí? Pero hay otro tipo de adicciones que no son de sustancias psicoactivas, pero hay en otro tipo de cosas, ¿cierto? Que son comportamentales. Entonces hay adicción al juego, muy usual, ¿cierto? Hay adicción a las redes sociales, hay adicción a otro tipo Ya, de... eso es un tema. Ajá. ¿Qué pasa con la gente que no suelta el Sí, celular, bueno, que múltiples siempre está cosas. ahí? Es una nueva adicción. Sí, incluso creemos muchos psicólogos clínicos que podría estar inmerso en los siguientes capítulos de los manuales diagnósticos que utilizamos los psicólogos. Bueno, pero te contaba, aparte de esa magíster en drogodependencia, contamos con una neuropsicóloga clínica que hace toda la valoración neuropsicológica de niños, adultos y demás. Contamos con magíster en clínica, contamos con un psicoterapeuta con enfoque psicoanalítico, ¿cierto? Que es otra perspectiva. Contamos también con un profesional que es experto en implementación de baterías de riesgos psicosociales para las empresas. Contamos con esta parte de psicología organizacional. Hoy todo el día, todo el mundo sabe cómo están las organizaciones, el clima laboral, ¿cierto? Tantas cosas complejas. Entonces contamos con profesionales que tienen buen manejo para este tipo de casos, en capacitaciones, magíster en educación. Es decir, es un equipo robusto, amplio, pero lo más bonito es que es un equipo humano, un equipo muy ético y muy preparado. Si tengo un problema de adicción X, pero yo no sé que lo tengo, o bueno, digamos que sé que lo tengo, pero no quiero reconocerlo. ¿Cuál es el consejo? Desde mentalmente, para que esa persona reconozca que tiene el problema, pero además de reconocerlo, diga, voy a ir a mentalmente porque tengo este problema. Bueno, Mario, mira que lamentablemente el síntoma habla. Cuando hablamos de síntomas es que cuando ya está el padecimiento, la gente dice, tengo que ir. Chévere que pasara antes, chévere que pasara cuando alguien dice, hey, ya estoy, el consumo aumentado, ya estoy dependiendo de esta sustancia, ya estoy dejando de hacer cosas que debía hacer normalmente, es decir, hay como un deterioro en las áreas significativas, en las áreas de ajuste del ser humano, estoy empezando a incumplir, siento que ya hay problemas con mi pareja. O sea, antes de que pasaran todo ese tipo de cosas, sería chévere que hubiera un reconocimiento, pero lamentablemente la gente ya llega es cuando está el síntoma. Entonces el mensaje sería básicamente en entender de que puede ser una problemática y no normalizar lo que no es normal. Sí, o sea, no normalizar lo que no es normal desde múltiples perspectivas, sino más bien animarnos a buscar ayuda profesional, ¿sí? Obviamente hay muchas dificultades, ¿no? Al acceso a la consulta, porque, ay, bueno, pero es que no, ¿quién me va a ayudar? Esto nadie me puede ayudar, pero hay profesionales que han estudiado y se han preparado para poder generarle las herramientas, ¿cierto? A esa persona para que pueda mejorar su situación o su problemática. Magda Rodríguez Flores, ¿no? Sí, Magda Rodríguez Flores. Profesional en Yo soy psicología. psicóloga, soy especialista en gestión de procesos psicosociales y soy magíster en psicología clínica. Chocuana. Chocuana, claro que sí, Quindoseña. Chocuana. Quigdoseña, Chocuana, felizmente quigdoseña y felizmente Chocuana. Y felizmente casada. Y felizmente casada. Eso. También. Docente de la Uniclaretiana, tengo entendido. Claro que sí, docente de la Uniclaretiana, de psicología. Casi todos los psicólogos también son docentes universitarios. Y es muy bonito porque, por supuesto, estamos, aparte, formando psicólogos para atender, por supuesto, todas las necesidades que se viven en el contexto. ¿Qué le decimos a esas personas que creen que ir a un psicólogo es porque estoy loco? Sí. O que los psicólogos solamente son para los locos, que los psiquiatras solamente son para los locos. Mario, les diría que es un mito, es totalmente un mito. Y de manera pues muy amorosa es invitarles a entender, comprender de que el psicólogo no es para los locos. Incluso yo diría que los psicólogos es para personas inteligentes que han tomado la decisión de hacerse cargo de sí mismo. Y eso es totalmente diferente, ¿sí? No, definitivamente no es para los locos. Incluso hay que buscar ayuda a tiempo. Las enfermedades de salud mental están incrementando significativamente, no dejan vivir bien al ser humano, no le permiten estar bien. Y antes de que esto pues se deteriore, por supuesto, buscar ayuda. Incluso hoy en día encontramos que hay muchas enfermedades físicas que son somáticas. Es decir, hay tanto malestar emocional,
Hay tantas afectaciones en la mente que se desarrolla entonces en el estómago, la gastritis, los problemas, es que tengo esto, tengo lo otro. Entonces se hacen múltiples exámenes y por supuesto los médicos no encuentran nada y terminan remitiendo donde el psicólogo porque la afectación es mental. ¿Y en serio está grave el tema en el Chocó? Claro que sí, en todo Colombia y en el mundo. Y la OMS lo pronosticaba. El mismo director de la OMS dijo, después de pandemia, lo que estamos viviendo ahorita ha incrementado un 25%, pero también dice que esa es la punta del iceberg. Y si esa es la punta del iceberg, imagínate lo que está abajo. Es decir, apenas está empezando a salir lo que viene. Y hoy en día lo vemos, o sea, hoy en día lo vemos, las afectaciones, empezamos a ver los múltiples casos que hay por ahí, ¿cierto? Y demás. Incluso muchos familiares, el punto es de que muchas cosas sean normalizadas. Hasta que ya la persona no siente que ya la cosa está dura, ahí es que lamentablemente no se consulta. Por ejemplo, algo tan sencillo como que es que llevo días que no puedo dormir, ¿cierto? Entonces, ¿qué afectación está ocurriendo? ¿Qué está pasando? Muchas cosas. No, sí, demasiado. Eres muy simpática, Magda. Quiero agradecerte por esta entrevista y espero volver por aquí. Bueno, Mario, muchísimas gracias por hacernos esta visita. De verdad que la salud mental de ustedes nos importa. La salud mental es importante, incluso igual de importante a la física, porque como se dice por ahí en muchas informaciones, memes y publicaciones, si tu mente no está bien, es muy difícil que los otros aspectos de tu vida estén bien. Entonces te invitamos a consultar, te invitamos a no normalizar las cosas que ocurren, te invitamos a darte la oportunidad de poder venir, de poder definitivamente buscar la ayuda profesional que necesitas. ¿Sí? Los invitamos a seguir en nuestras páginas, en Instagram, Mentalmente P, en Facebook también. Gracias, Magda. Con mucho gusto, Mario. Y a ustedes mil gracias por estar ahí y siempre seguirnos. Muchas gracias a todos.